Estamos entonces. Bueno, vamos a hacer oficialmente, ya que estamos saliendo por Facebook, así que también le damos buenas tardes a todos. La idea de esta conferencia es ubicar los abordajes terapéuticos acuáticos de niños en pandemia. Lo primero que vamos a hacer es, para los que no nos conocen, plantear un poco quiénes somos. Un poquito de historia, no vamos a ser muy extendidos porque si no vamos a aburrir. La idea es, somos un grupo de profesionales que estamos trabajando con niños hace más de 25 años, puse una fecha para poner una fecha como para más o menos 25. Comenzamos organizando un taller, tenemos el honor de tener el placer de contar con los que organizaron ese taller inicial de la Escuela IDEA, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Durante algunos años estaba Diego Facio, Elisenda Marcovila, Esther Vázquez, luego me invitaron a mí. Ahí empezamos a conocernos y creamos una asociación civil que llamamos DRACAR, que se dedicó a la atención de niños con discapacidades y a su familia. Luego de unos años, fueron varios, bueno, los chicos se fueron la mitad de DRACAR se fue para Merlo San Luis, y nos quedamos con Esther, seguimos trabajando como equipo, lo llamamos abordajes terapéuticos acuáticos, y tanto en la etapa de DRACAR como en la etapa del abordaje terapéutico acuático ya estaban trabajando y formándose Diego Morales, aquí presente, y Jimena Alcántaro. Hoy tenemos el placer con Esther de que seamos pares en este proyecto. ¿Dónde lo hacemos? Realizamos nuestra práctica en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sobre todo en la zona de Castelar, o sea, Morón e Ituzaingó. Pero nuestro rango, y ahora van a ver por qué, de práctica está entre Ramón Mejía y San Antonio de Padua. O sea, estaríamos siguiendo la línea Sarmiento en eso. Así que bueno, vamos a presentar brevemente al equipo. Vamos a apagar un poco el ventilador, porque Homero Vasco habla muy bajito. A ver, Eli. Sí. A ver, muteate así no sale el ruido ambiente. Ya está. Listo. A ver, ahí está, genial. Entonces, sigo. Esther Vázquez, la presentación del equipo. Esther Vázquez, profesora nacional de educación física, docente en educación de escuelas estatales, especializada en natación terapéutica y natación para niños especiales. Es psicomotricista. Y miembro fundador de DRACAR, Asociación Civil. Jimena Alcántaro, profesora nacional de educación física, recibida en la Universidad Nacional de La Matanza, especializada en natación terapéutica y natación para niños especiales, docente formado por nuestra institución. Diego Morales, instructor de natación, especializado en natación para niños especiales, acompañante terapéutico y docente formado por DRACAR, Asociación Civil. Y quien les habla, Homero Arnold, instructor de natación, especializado en natación para niños especiales, en particular con niños de lo que hoy llamaríamos TEA, trastorno del espectro autista y psicosis infantil. Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y miembro fundador de DRACAR, Asociación Civil. Bien, dicho brevemente la presentación, paso un poco a desarrollar la introducción. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una introducción y después vamos a ir sobre cada uno de los abordajes que estamos desarrollando, y luego vamos a hablar un poquito, va a hablar Esther desarrollando una de las prácticas, Jimena va a acompañar el tema, voy a ir yo y después va a ir Diego. Así que un poco se va a desarrollar así. Empiezo. En todos los tiempos, desde que el hombre es hombre y su relación con el agua es privilegiada. Es obvio que lo es por lo que implica para la supervivencia, pero también para su cultura. Es decir, para lo sagrado, para lo curativo, lo recreativo, lo deportivo, lo terapéutico, lo lúdico. Voy a compartir algunas fotografías que ilustran lo que estoy diciendo. Es decir, como si pasáramos por una galería de fotografías y estuviéramos viendo una por una. Por ejemplo, para los antiguos, sobre todo para los griegos y los romanos, el agua en general ha sido un elemento sagrado, en particular las aguas termales, que han sido objeto de culto y respeto,
Los hindúes, otra foto, creían que el nacimiento de la vida se producía por el paso a través del agua. Ni hablar del Dios de los hebreos, que mandó un diluvio para purificar el mundo de los pecados cometidos por los seres humanos. El cristianismo recoge el uso ritual del agua en el bautismo, así como el agua bendita, símbolo de la vida y la purificación. Para la cultura griega, por ejemplo, fue fundamental el agua. Desde poetas, por ejemplo, como Homero, tocayo mío, que a través de la Odisea, y en particular hace decir a Ulises, cuando habla de los placeres de su tiempo, citaba entre ellos los baños termales. Los griegos también llamaban Tetis a la diosa del mar, esposa de Océano, de la que nacieron los ríos y las fuentes. Pero sin duda era Heracles, Hércules para los romanos, el dios que tenía mayor influencia en el poder curativo de las aguas. Por su devoción construyeron muchos manantiales que se los llamaban hercúleas o herculeanas. Con el tiempo se denominó lo que era balnea, o lugar de cura termal, lo que luego en un futuro fue llamado balneario. Llegaron a ser tanto los griegos y los romanos eran tan devotos de esto, que llevaron a ser famosos los balnearios de Peloponeso, de Kos o de Pérgamo. El tratamiento consistía entre la fe al dios y algunas técnicas, ya veremos, venimos de esa rama de los sacerdotes que con sus técnicas producían efectos curativos. ¿Sí? Bien, también, esto me parece importante, Hipócrates, 337 a.C., es el padre de la medicina moderna, utilizó terapéuticamente las aguas de mineros medicinales de las termas. Consideraba la enfermedad como un disturbio de los humores corporales, es decir, que decía que el cuerpo tenía humores, tenía agua, y trataba de utilizar el agua como remedio natural para restablecer el equilibrio. Es decir, estas son algunas de las fotos que vengo trayendo en relación a esto que decía, que no solamente el agua para el mundo del humano implicó es fundamental para la supervivencia, sino también para toda la cuestión cultural. Es decir, el agua en el campo del humano, distinto a los animales, para mi gusto se desprenden dos cuestiones fundamentales. La de la significación, es decir, el cómo se nombra este objeto, implica qué valor se le otorga. Y el uso, dos, que es la dimensión de la utilidad. Esto me parece fundamental y van a ver que si leen la conferencia con esta clave van a encontrar que todo lo que vamos desarrollando está ligado a lo que para nosotros, o en el contexto de determinado abordaje, significa el agua, qué valor se le otorga en determinado abordaje, cuál sería el uso, o sea, la dimensión de utilidad. Por ejemplo, nosotros, como equipo, que haya, seguramente hay más, nos referimos a diferentes prácticas. Voy a desarrollar cuatro, voy a definir brevemente cuatro de las prácticas que hacemos para ir ubicando esta cuestión. Por ejemplo, natación terapéutica. En natación terapéutica, el agua está definida como un objeto que sirve para eliminar el peso de la gravedad. Esto beneficia a la columna vertebral y por consiguiente el desarrollo de una serie de ejercicios con movimientos específicos que apuntan, por ejemplo, al fortalecimiento muscular. Dependiendo de lo que el niño tenga, por ejemplo, si es escoliosis, sifosis, lordosis, es una práctica que en nuestro caso, como la concebimos, sirve de apoyo a un tratamiento terrestre, como el kinesiológico. Luego está la psicomotricidad acuática. Este campo lo va a desarrollar Esther luego de mi ponencia, así que no voy a decir algunas cuestiones. Lo tercero, que es el dispositivo analítico acuático, donde
mi hipótesis o la hipótesis es que el agua es un objeto que permitiría en el dispositivo analítico tener la función de un objeto ortopédico. Luego voy a desarrollar este tema. Y la cuarta es que el aprendizaje, por ejemplo, en el aprendizaje de natación para niños especiales, el agua está definida como un medio, el acuático, y el uso justamente se da a partir del dominio del cuerpo en ese medio y en los diferentes desplazamientos que fuimos inventando como seres humanos, lo que llamamos técnica de nado. Aunque nosotros como equipo trabajamos en lo que llamamos la creación del estilo propio. ¿Sí? Es decir, ahí bueno, lo voy a desarrollar luego. Bueno, hasta acá cómo vamos a presentar la cosa. Pero nos gustaría aclarar algunas cuestiones que más allá de los abordajes, que sería justamente, no es abordaje en sentido singular, sino es abordajes terapéuticos acuáticos, hay como denominadores comunes para nosotros en nuestra práctica. Primero, para nosotros es fundamental el respeto por la subjetividad. Respeto por el niño y su particularidad. Segundo, los efectos terapéuticos que se desprenden de cada actividad. Es decir, son efectos, no es algo que buscamos con un objetivo premeditado, sino se deduce de la experiencia. Es decir, en el encuentro con el agua, el profesional y el niño, siempre en general el agua permite producir un espacio donde el placer tiene un lugar importantísimo, donde cada niño puede tener una relación propia con el agua y el placer que del encuentro se desprende. Esto me parece fundamental porque, digamos, nos orienta justamente a la relación de un niño viviendo su niñez, olvidándonos de lo que supuestamente tiene. O sea, que lo arrimaría o lo acercaría a vivir la niñez tal cual, o un aspecto de ella. El segundo efecto terapéutico que yo ubico acá, o sea, el primero ubicaría ahí el encuentro como un encuentro placentero. Lo segundo, abrir la posibilidad de un movimiento hacia lo placentero posibilita justamente una participación activa del niño en el agua. Es decir que en muchos casos este tipo de tratamiento claramente se diferencia del resto porque el niño pone en juego su deseo. Está claro que por ejemplo, nos han comentado papás que el nene antes de ir a la pileta agarra su mochila o agarra todos los días la mochila para ir a la pileta. Por lo cual ahí claramente hay un deseo decidido del niño, lo cual no es poco en términos de producir un encuentro o producir un tratamiento o un recorrido con un niño y su familia. Y el efecto del agua, es decir, que el efecto del agua y la presencia del profesional puede facilitar, digamos, la construcción de la conciencia de la existencia de un cuerpo propio y la posibilidad de utilizar el mismo como un instrumento. Hasta acá me parece que desarrollé en líneas generales de lo que se trata y cómo leemos nosotros cada uno de los abordajes. Bien, vamos ahora a pasar a Esther, que Esther va a desarrollar toda la parte de niños. Bueno, ya lo va a decir ella, así que me muteo y continúa ella y luego Jimmy. Esther no se escucha, desmuteate. Ahí sí. está, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, claro. Bien, bienvenidos a todos. Eli a la distancia, Diego, bienvenidos. Hace muchísimo que no los vemos. Bueno, vamos a compartir esto que se llaman abordajes terapéuticos en el medio acuático. ¿Por qué abordajes terapéuticos? Porque son miradas diferentes, pero también unidas por el mismo objetivo que es esto, el niño en el agua.
Yo lo que voy a hacer es plantear cómo se trabaja en psicomotricidad, y para empezar voy a citar un pensamiento que me pareció muy interesante para empezar a trabajar con esto, y lo voy a decir. Cuando al bebé no se le hacen hacer movimientos determinados, pero al mismo tiempo se le aseguran condiciones para ser realmente activo desde el nacimiento, él lo va a lograr por sí mismo, sin problema, recorriendo todas las etapas del desarrollo motor. Interesantísimo empezar con esta forma de pensar, que es lo que a nosotros nos pasa. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos ser, y esto es lo que decía Homero con respecto a la llegada de un niño a nuestro trabajo. Es dejarlo ser, dejarlo que se desarrolle y nosotros observar esto. Llega a un espacio diferente, donde el profesional va a interpretar a través de las acciones de este niño. Esas acciones pueden ser miedo, seguridad, desconfianza, alegría, llanto. Cómo nosotros vamos a organizar el dispositivo de acuerdo a lo que vamos viendo. Esto nos va a llevar muchísimo tiempo en algunos casos, en otros casos menos. Ya sabemos de la individualidad de los niños y cada niño tiene sus tiempos. Y esto siempre lo hablamos con los papás. Entonces, ¿qué utilizamos? 3 aspectos fundamentales para evaluar. Nosotros no diagnosticamos, nosotros evaluamos para poder trabajar en el agua. 3 aspectos fundamentales. Empezamos por el primero, que son los aspectos neuromotor. ¿Qué me proporciona? Proporciona información sobre la posibilidad de movimiento que tiene ese cuerpo respecto a él mismo y a los objetos, y a los demás, al espacio y a los otros. Bien, pasamos al otro, Jiménez. Acá es un aspecto muy importante, donde también vamos a ver que son los aspectos afectivos, que nos permite establecer cuál es el estado emocional en el que se encuentra el niño o la niña, analizar el fondo tónico emocional sobre el que se inscribe la acción, nos ayudará a conocer el placer, displacer de moverse en el agua y de actuar sobre los objetos y la relación con los otros. Y nos queda un último aspecto, que es la dimensión cognitiva. Nos indica la capacidad del niño o la niña para captar el mundo que lo rodea. El mundo, ¿no? Tales como el conocimiento de los conceptos de tiempo, espacio, profundidad, borde, altura, peligro, es una palabra que, peligro también, con estos 3 elementos nosotros empezamos a evaluar nuestro trabajo. Seguí pasándolo, Jimé. ¿Y a través de qué? ¿De qué elemento importantísimo lo evaluamos? Es a través del juego. El juego nos traspasa a todos los que trabajamos en estos abordajes. El juego es un elemento importantísimo en esto. Entonces, el juego forma parte de nuestro dispositivo. El juego es ante todo una actividad libre, donde nos permite a nosotros dejar al niño explorar, vivenciar, adueñarse del espacio, de los objetos, del tiempo y de los otros. Donde en un espacio cubierto en el agua, que le permite moverse con o sin ayuda del profesional que está con él. Y ahora me hizo una pregunta, ¿qué es moverse, no? ¿Qué es moverse? ¿Qué significa moverse para un niño en el agua? Y que el niño descubre su cuerpo, que se puede expresar en un medio diferente. ¿Cómo? Caminando, flotando, saltando, sumergiéndose, junto al profesional que va a ser a su vez un elemento de sostén, de apoyo, de cuidado, de presencia, de contención. Todo esto es lo que implica nuestro trabajo en el agua con el niño.
nuestro cuerpo y el cuerpo del niño, que sería para otros encuentros. Y en este jugar, y en este hacer, y en este vivenciar, y en este explorar, ¿no? Y en este dejar ser a través del juego, va apareciendo algo que es la noción de esquema corporal. Eso que va empezando a vivenciar esta criatura desde muy chiquito, que se llama esquema corporal. Empezar a apropiarme de mi esquema corporal en un medio totalmente diferente, que es el medio acuático, y que me permite miles de experiencias que posiblemente no las pueda hacer en un consultorio, o en un patio, o en una plaza. Obviamente que voy a vivenciar otras cosas, pero la calidad que tiene el agua, bueno, nosotros a full defendiendo nuestro medio, ¿no? Y esto se va a realizar ¿cuándo? Encuentro tras encuentro. Se va a enriquecer cada vez más esto que se llama el esquema corporal. Todo esto que yo cuento en pequeñas palabras y muy breve, nos lleva muchísimo tiempo. Después que tenemos una evaluación, nos volvemos a juntar con los papis, ellos van a traer sus inquietudes, y nosotros también vamos a poner algunos objetivos, que Homero también apuntaló recién, y los voy a remarcar quizás un poquito acá, ¿no? Los objetivos de trabajar en el medio acuático. Son muchísimos, puse algunos. Acompañamiento. Acompañar al niño en la búsqueda del conocimiento del medio, mediante ¿cuál? El movimiento de su cuerpo. 2. Exploración del medio acuático, con todo lo que implica los objetos, el otro, el mismo. Estimular algo que Homero remarcó recién, y es el autovalimiento, a través de darle confianza, seguridad, acompañamiento, por medio de una mayor cantidad de experiencias motrices en el medio acuático. Esto que le decimos nosotros un bagaje de movimientos. Y este autovalimiento también nos sirve a nosotros, para los chicos, no solo dentro del agua y en la pileta, sino desde el momento que llegan a la pileta. El poder llegar sin la mano de mamá, el poder reconocer sus prendas, el poder saber dónde me tengo que sentar y esperar, el reconocer los elementos cuando salgo. Esto hace que el nene empiece a tener una independencia, y es un trabajo nuestro en el medio. Y hay algo que, bueno, que con esto voy a cerrar, y que lo sostenemos todos, es respetar los tiempos de cada niño y sus necesidades. Eso nos traspasa a todo, y nos traspasa, creo que hace más de 20 y pico de años, como dice Homero. Y lo vuelvo a remarcar, respetar los tiempos de cada niño y sus necesidades. Para terminar esto, que parece muy teórico, voy a terminar con una frase de un psicomotricista excelente que yo admiro mucho, y un colega, también profe de educación física. Y dice esto: esperen que voy acá, y lo voy a... Somos cuerpo en construcción, cuerpo que se ensaya, cuerpo que se equivoca, cuerpo que se aprende, cuerpo desde donde el niño se identifica con la imagen con que el otro lo identifica. Es una frase muy profunda, pero con un saber exquisito de Daniel, y termino mi parte con esto para que nos llevemos esto. Espero que, bueno, que esto le haya gustado, espero que lo entiendan, y esto mismo que yo lo dije teóricamente, mi compañera Jime lo va a poner en un caso en especial. Y van a ver que todo lo que yo dije está todo traspasado en un caso en especial. Bueno, gracias a todos por escucharme, y lo paso. Bueno, hola, ¿cómo les va? Soy Jime, como acá dijo mi compañera Esther. Y bueno, como ella lo explicaba recién, para ejemplificar esta parte teórica, se nos ocurrió que podamos expresarlo a través de un ejemplo de una paciente que tuve hace un par de años, que la vamos a llamar Julia, que
que comenzó la actividad en primera instancia con Esther, pero como había llegado un momento en el que veíamos como sentíamos que no estaba avanzando lo que podría avanzar a través de sus posibilidades, creímos que un cambio lo iba a favorecer y entonces empecé a tenerla yo en el agua. Para ubicar fácilmente y que se explique bien, les voy a ir explicando esta relación que hablaba Esther recién, de la relación con su cuerpo, con los otros, con los objetos y con el espacio, para que se entienda mejor. Y en primera instancia les voy a contar cómo llegó Juli a la pileta cuando la comencé a tener yo y cómo finalizó. Y digo finalizar porque, bueno, a partir de muchos años de trabajo con ella, porque no fueron pocos realmente, pudimos darle de alta. Creíamos que ya estaba preparada para poder participar en una actividad convencional, si quieren llamarla de esa manera, y sin, por supuesto, la necesidad de mi presencia, ¿no? De estar ahí sosteniendo el agua o apoyándola, mejor dicho. Para empezar, les voy a contar cómo venía Juli. Con respecto al espacio, no se desprendía del borde, estaba pegada completamente al borde. Se agarraba, sí caminaba, pero nunca traspasaba la línea roja, incluso casi que ni la llegaba, solamente caminaba por el borde y siempre tomado del mismo, a veces con una mano, a veces con dos, por ahí sacaba la mano y me agarraba a mí, pero siempre bastante, podemos creer que con temor. Con respecto a los objetos, tenía bastante predilección por las figuritas, pegar las figuritas en la pared, pero esto tenía que ver también relacionado con esto que les decía del espacio, porque al no separarse del borde y no abrir ese espacio en la pileta, tampoco tenía demasiado para utilizar, y además al no soltarse del borde tampoco permitía manipular diferentes objetos con ambas manos. Entonces, todo está relacionado, ¿no? Y con respecto a la relación del cuerpo, vuelvo a decirlo, otra vez relacionado con el tema de este sostenerse del borde, que no le permitía moverse y utilizar todo su cuerpo con todas las posibilidades que eso le puede dar dentro del agua. Y con relación a los otros, bueno, eso realmente no hubo mucho problema, porque enseguida tuvimos buena conexión, era una nena bastante abierta con respecto a las relaciones, por lo menos eso me sucedió a mí. Entonces, a partir de este panorama que les presento, es que empezamos a trabajar. Comenzamos a trabajar, ¿y por qué digo comenzamos? Porque fue un trabajo de a dos. Si Juli no hubiera estado predispuesta a la actividad, y además de Juli, de los padres, ¿no? Porque también apostaban a lo que estábamos haciendo, y sin el trabajo, el verdadero trabajo lo hizo Juli, claramente. Yo solamente era un medio o un sostén, o un acompañamiento, una contención, como quieran llamarlo, pero sin ella, sin el trabajo de a dos que hicimos, los avances seguramente no hubieran ocurrido. Bueno, para empezar a explicar cuáles fueron los avances, tengo que decir que primordialmente nosotros trabajamos sobre la relación con los otros, en este caso la relación que tenía para conmigo. Esto es muy importante porque a partir de ese vínculo que se genera con el otro, con el niño o la niña o adolescente, en este caso Juli todavía era niña, pero ya casi entrando a la preadolescencia, cuando empezamos los últimos años ya para darle el alta. Sin ese vínculo no existe comunicación, y la comunicación es fundamental para poder
entender o intentar, porque realmente a veces la comunicación es no verbal y sí es corporal, entonces no sabemos si realmente lo que nosotros sentimos es lo que realmente el niño o niña nos está manifestando, pero intentamos comprender eso que nos quiere decir. Una vez que se genera esta conexión, que vuelvo a repetir, es primordial para nosotros en el trabajo, es que a partir de eso podemos empezar a tratar de desarrollar y de mejorar los otros objetivos que teníamos, en este caso con Juli como ejemplo. Y bueno, los objetivos que teníamos era primero que disfrute del espacio, ¿no? Del medio acuático, que le genere placer ir a la pileta, que hasta el momento no significa, no quiero decir que no le generaba placer, pero sí claramente no disfrutaba la totalidad del medio acuático porque no se desprendía del borde y ella tenía muchísimas posibilidades dentro del agua. Y cuando termine de hablar se van a dar cuenta por qué lo considero así. Y bueno, aparte, ¿no? El objetivo que tenía también de poder explorar completamente su cuerpo, poder explorar el espacio y también los objetos. Como decía Esther antes, la manera en que llevamos a cabo nuestro trabajo y que la utilizamos siempre es el juego. El juego, creo que el disfrute que genera el juego es lo que nos hace traer esos efectos que a veces son impensados porque tal vez no creemos que van a generar esas respuestas ante los estímulos, pero el juego es súper, súper enriquecedor. Fue un trabajo, por supuesto, de mucho tiempo, fueron varios años, y esto lo remarco porque acá claramente se ve que nosotros respetamos el tiempo de cada paciente, ¿sí? De cada niño, de cada niña. Respetamos la subjetividad, la particularidad que tiene esa persona que viene al agua a jugar con nosotros, y bueno, para contarle algunos de los avances y tampoco hacerlo demasiado extenso, les voy a contar. A partir de, si hablamos del espacio, vemos que Juli, de tomarse del borde y caminar solamente agarrada del borde, empezó a explorar ya el andarivel, ir caminando del andarivel, aunque se moviera, porque antes ese movimiento del andarivel le generaba un poco de inestabilidad, entonces solamente se agarraba del borde, se empezó a agarrar del andarivel, podía caminar desde el borde hasta el andarivel agarrada de mi mano. Después se empezó a trasladar por el centro, entre el borde y el andarivel, agarrada de un flota-flota o agarrada de mis manos, pero empezó a abrir ese espacio en donde ella podía ver que tenía otras posibilidades y que tenía la misma seguridad que agarrada del borde. Aún no traspasaba la línea roja, pero todo esto, ¿no? de paso a paso, lento, a paso firme, pero siempre yendo de lo simple a lo complejo, como hablamos nosotros en educación física. Empezó a ir un poco más allá de la línea roja, y cuando vimos que, vi que Julia empezaba a poder explorar más que sus límites, logramos ya al final del trabajo, antes de darle el alta, logramos que se traslade con el flota-flota de una punta a la otra de la pileta. Los 25 metros los hacía sin ningún tipo de inconveniente. Otra cosa súper importante es que empezó a tirarse desde el borde. Primero lo hacía sentada, agarrada de la mano, después empezó a pararse y agarrada de la mano se tiraba.
pero después cuando exploraba esa profundidad y vio que le gustaba y que no le pasaba nada y que ella podía con eso, empezó a tirarse desde sentada pero sola, sin la necesidad de que yo la ayude, aunque le preguntaba, ella no quería hacerlo sola y estaba bien. Y de nuevo, de sentada, luego lo hizo parada, después con diferentes formas se tiraba. Así que con respecto al espacio empezó a abrirlo y mucho. Y esto que les digo también de tirarse tiene que ver mucho también con su cuerpo, ¿no? Porque en relación con su cuerpo ella empezó a ver que las experiencias motrices eran ilimitadas. Entonces empezó a mover los brazos, empezó a mover las piernas, y digo las piernas porque no solamente caminaba, sino que caminaba, saltaba, corría dentro del agua, saltaba y abría las piernas, o se tiraba desde el borde abriendo las piernas, o de bomba. Llegamos en algún momento a tirarse de cabeza. Entonces empezó también a explorar sus posibilidades motrices y corporales. Con respecto a los objetos, y bueno, acá de pasar de usar prácticamente solo las figuritas, una vez que se pudo despegar del borde, empezó a trasladar objetos de un lugar al otro. Obviamente que en los 25 metros de la pileta, cuando ya estuvo preparada para eso, también los trasladaba, pasaba por debajo de los flotas, trabajando mucho la inmersión, adentro de los aros, subía a las tablas y se tiraba desde las tablas, utilizaba muchos objetos en comparación a cómo había llegado en una primera instancia. Y bueno, obviamente que en relación con los otros, esto denota claramente que conmigo ella estaba, y yo también, estábamos en completa confianza porque logró hacer un montonazo de cosas que en un inicio no podía. Y no me quiero olvidar algo que fue importantísimo en el cambio que hizo Juli, que fue un objeto que llegó a la pileta por casualidad, y era una Barbie que ella tenía, que le gustaba mucho, era su juguete predilecto. Un día la trajo porque la quería traer, la entramos a la pileta, y hizo que Juli metiera la cabeza por primera vez, porque todo lo que hacía Barbie, Juli lo imitaba. Y bueno, obviamente que Barbie nos ayudó a tirarnos desde el borde, a hacer pataditas, a flotar, todo lo que hacía Barbie lo hacía Julieta, así que eso fue un objeto que recontra ayudó. Y bueno, obviamente que después de varios años de trabajo, y una vez que vimos que había logrado todo lo que creíamos que ella necesitaba, y en ese momento, ¿no? Y considerábamos que podía explorar y expandir sus límites mucho más si ya pasaba a otro tipo de actividad que no tuviera que ver con el 1 a 1. Para esto no la dejamos ir de una, sino que me uní yo a una clase junto con ella, una clase convencional de natación, en donde yo solamente hacía de acompañante ante las necesidades de ella, la ayudaba, pero si no, trataba de mantenerme a un costado para que ella pudiera seguir la clase, se relacione con sus pares y se relacione con el docente que estaba a cargo de la actividad. Realmente le fue recontra bien y por eso terminamos de darle el alta. Algo que tampoco quiero dejar de decir, porque me parece importante, los momentos iniciales, tenía momentos de mucha frustración cuando veía que algo no podía, porque ella sentía que no podía, porque claramente podía y mucho. Se metía para adentro, se enfrascaba en el costado de la pileta y no había manera de hacerla mover. Hubo muchas clases en las que
pasaba que o no la iniciábamos, no la podíamos iniciar, digo, en el juego, o a veces estábamos jugando y de repente había algo que a ella la hacía sentir que no podía y no podíamos continuar la clase, y eso estaba bien también, porque todas esas frustraciones de a poco fueron fortaleciendo su autoestima y logró la autonomía que tiene ahora, y por eso que obviamente le dimos el alta. Y bueno, resumiendo esto, como planteaba Esther, el eje fundamental de nuestro trabajo siempre va a ser el respetar el tiempo de cada niño o de cada niña, porque es fundamental en nuestro quehacer terapéutico, pero también tenemos en cuenta siempre el placer y el displacer que el agua, el medio acuático le genere, y siempre evaluando esto que marqué diferente, la relación que tiene el paciente, el niño, con el espacio, la relación que tiene con los objetos, con los otros y también con el cuerpo. Espero que haya sido comprendido los puntos a los que queríamos llegar, y le doy pase a Homero. Me encantó el uso terapéutico de Barbie. Hay varias de esas. Espectacular era. Por ejemplo, Diego tiene el uso terapéutico del himno nacional argentino. Sí. Por ejemplo, no, es interesante la experiencia, por ejemplo, de un niño que también padecía de algún tipo de cuestiones orgánicas, que le agarraba convulsiones y, por ejemplo, empezaba a cantar digo, el himno nacional argentino, y a él lo activaba porque a él le gustaba mucho el himno. Me acordé del uso terapéutico del himno nacional argentino y de Barbie también, así que todo vale en ese sentido para poder producir un efecto de vitalización, digamos, de alguien o del deseo de alguien. Así que me encantó, muy interesante. Yo voy a desarrollar algo, fíjense cómo vamos hablando de algo que le da consistencia y un uso de otras maneras, con otros decires, al agua y al uso que uno le va dando. Fíjense cómo vamos hablando, pero siempre está una constante que tiene que ver con que nos dirigimos hacia la potencialidad. Nunca vamos a decir déficit. La palabra déficit está prohibida en nosotros por los principios que nos orientan, que vamos hacia eso. Como dice Ángela, el lenguaje va bordeando esos cuerpos, claro, tal cual. Voy a intentar brevemente desarrollar un dispositivo, el llamado dispositivo analítico acuático, que está pensado para niños con TEA o con trastorno del espectro autista y psicosis infantil, que tiene una particularidad. No voy a desarrollar todo digamos, todos los aspectos del dispositivo, sino que me voy a dedicar solamente a este plano que estamos tratando de abrir, que es el agua y el uso. Entonces, para arrancar brevemente, es una práctica la que nosotros desarrollamos. Luego Diego va a dar un ejemplo de una sesión con un niño de estas características. Es una manera particular de abordar a través del uso de la palabra a niños con autismo y psicosis infantil en el medio acuático. Voy a tomar el aspecto que desarrollamos. Mi hipótesis, o la hipótesis que pretendo abrir, es que el agua, en el dispositivo analítico, el dispositivo de ADOP, paciente analista, tiene una función específica, la de ser un objeto ortopédico. Es decir, estar en lugar de algo que debería estar, pero que no está. Estar en el lugar de algo que debería estar, pero no está. Si estamos de acuerdo que uno viene con un organismo, o sea, como viene con un organismo, y que el cuerpo es una adquisición, es decir, que se adquiere mediante operaciones psíquicas específicas. En el autismo hay algo que no se produce,
y que afecta directamente la adquisición del cuerpo como unidad. ¿Cómo podemos leer esto en un niño con autismo? Lo podemos leer en lo que llamamos o los llamados movimientos estereotipados, donde el cuerpo se comporta de manera rara, independiente de la voluntad. Entonces, ¿qué produce el contacto con estos dos bordes, palabra y agua? La combinación de estar en el agua junto con las intervenciones del analista acompañándolo a la experiencia va produciendo la vivencia de neobordes en el cuerpo. Porque no son bordes completos, porque justamente está afectado eso. Por ejemplo, recuerdo en una entrevista hace unos años, un paciente que todavía lo tenemos, que muchos años ya han recorrido, prácticamente de 13, 14 años, donde viene la mamá y me dice, mirá, Homero, con una cantidad enorme de estudios que se hizo en el Garrahan, me dice, mirá, no camina, pero no tiene nada orgánico, no le encontramos nada orgánico en las piernas, por lo cual la mamá muy intuitiva dice, como le gusta mucho el agua, queremos que haga la actividad con ustedes. Bien, bueno, vamos a probar. Bueno, el recorrido del trabajo que hicimos con él fue casi de inyectarle movimientos en las piernas y él estando en el agua. ¿Sí? Es decir, que la actividad misma de él y el movimiento que fue experimentando produjo algo que es muy específico, que es que empieza a caminar. No es que fue un milagro, sino que tiene una lógica muy puntual, que tiene la lógica de que justamente en el movimiento, en la inyección de movimiento y en el agua, encontró la manera de decir, el agua o las piernas me sirven para caminar, sirven para algo. ¿Se entiende? Es decir, que el producto de eso es que empieza a entender el paciente que lo entiende vía acción, por cuestión concreta, que empieza a decir, bueno, tengo piernas para caminar, porque no siempre esto se ve en la experiencia acuática con un niño. A veces los chicos van flotando solo con los brazos, porque no tienen piernas para patalear. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que una cosa es que se tengan piernas o brazos desde el punto de vista orgánico, otra cosa es que se pueda hacer el uso instrumental del mismo. Dicho este ejemplo, continúo. Es decir, que uno de los efectos de esta experiencia es el uso instrumental del propio cuerpo. Por lo tanto, el agua no estaría en función del aprendizaje de natación. El dispositivo ofrece una manera particular de producir la experiencia de neoborde palabra agua. O sea, me acabo de inventar una de palabra agua en el cuerpo. ¿Cómo dar cuenta de esto? ¿Cómo leer esto? Por los efectos. ¿Cuál sería uno de ellos? El desarrollo, por ejemplo, el desarrollo de su estilo particular de nado. Efectos de vivencias de neobordes en el cuerpo, vivencias progresivas de neobordes en el cuerpo. Es decir, a ver, flotar parecería una adquisición simple, pero no lo es para nada. Podría decirse que flotar, se me ocurre una definición, podría decir que flotar es como el producto de la suma de movimientos coordinadas con cierta voluntad que produce como efecto la flotación. Esto sería un índice, es decir, que un niño arranque o lo recibamos en el agua y ni siquiera pueda pararse, a que un niño pueda mover su cuerpo más o menos voluntariamente, el cuerpo que haya construido, y que eso le produzca, por ejemplo, la flotación o el uso instrumental de su cuerpo. Es decir, es una práctica de lo potencial, de cada niño, lo que cada niño va pudiendo y cómo eso va avanzando. Por otro lado, lo último que voy a decir para darle espacio a mi compañero es los efectos en lo terrestre. Es decir, hay efectos desde que, digamos, el agua como trabajo terapéutico
no se circunscribe solo en el agua, sino los niños, por ejemplo, esto es experiencias compartidas por papás, niños con dificultades para estar en espacios con otros, fiestas, cumpleaños, plazas, comienzan a poder estar mejor socialmente. Niños con problemáticas no orgánicas en el caminar pueden moverse menos torpes en la marcha. Niños inhibidos en la utilización del cuerpo como instrumento para la acción comienzan a mostrar mayores posibilidades motrices y de conquistar espacios explorados. ¿Qué ejemplo el de Juli en relación a niños inhibidos en la utilización del cuerpo como instrumento para la acción? Comienzan a mostrar posibilidades motrices y de conquista de espacios explorados. Niños que se muestran en general sin motivación, comienzan a mostrar signos de interés por la actividad acuática. Niños con dificultades para realizar un deporte, la actividad acuática les permite la posibilidad y favorece el desarrollo de la capacidad cardiovascular o cardiorrespiratoria. Bueno, hasta acá voy a desarrollarlo, voy a darle el pase a Diego para que nos comparta una sesión de un paciente bajo este marco, este dispositivo, y luego vamos a cerrar la conferencia y veremos qué preguntas hay. Bueno, Diego, todo tuyo. Sacala, desmuteate, Diego. Abajo a la izquierda. Ahí está. Ahí Buenísimo. Disculpen porque no soy muy buena de tecnología. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco del dispositivo analítico acuático. Vamos a hablar de una sesión. Les voy a contar un poco cómo es una sesión de un niño, que en este caso vamos a poner un niño X, no vamos a poner nombres. Hablando de la palabra que es importante, más la mirada que acompaña, eso es importantísimo en este caso. Es un niño que entra, me pregunta, ¿te di un beso? Yo le digo, sí, me diste un beso, nos saludamos. El niño me pregunta, ¿puedo bajar a la pileta? Y yo le digo, sí, bajá. Y cuando yo voy a bajar me dice, no, vos quédate arriba. Bueno, a lo cual yo le digo, ¿vos qué vas a hacer ahora? Voy a nadar. Bueno, mostrame. Y este niño empieza a nadar, obviamente a su... Como estábamos hablando, recién estaba hablando Homero del neoborde, nada a su estilo, nada a su forma, a veces mueve el brazo, a veces patalea, y empieza a bucear, empieza a buscar formas que me va mostrando. En un momento me dice, mira Diego, estoy volando. Muy bien, le digo, qué bueno como volás. Extiende los brazos y las piernas y se queda flotando, y para él eso es volar. Y eso es fabuloso, porque me lo está mostrando y yo le digo, muy bien. Y empieza, hay un desarrollo de él en el agua, que no lo venía haciendo, que después voy a dar asterisco a esto y del por qué. Es donde se desplaza por toda la pileta, hace cosas que no hacía, y empieza a mostrar a los demás todas sus habilidades. Empieza a mostrar al guardavidas, empieza a mostrar a los otros profesores que lo vean, que vean lo que él está haciendo, que eso la verdad que me parece importantísimo marcarlo, porque hay un desarrollo en él importante, un lugar en él importante, en el agua, en el medio ese medio ortopédico que hablaba Homero, a donde él empieza a desarrollar una infinidad de movimientos con su cuerpo que antes no hacía. Antes estaba agarrado de un flota-flota, de un flotador en el medio del agua, y se quedaba ahí. Ese era su medio de apoyo. El agua, ortopédicamente era un medio, pero el flota era otro medio. Cuando digo por qué hace un asterisco, hay un punto de por qué hizo ese cambio este niño. Un día que la madre viene y me dice, está terminando el primario y empieza el secundario, y la madre me dice, mirá, lo nombraron abanderado. Wow. Obviamente llega este niño, lo saludo, le digo, qué bien que fuiste abanderado. Le digo, ahora que sos abanderado y estás más grande, estás solo,
sin utilizar el flota. A lo cual él me mira y me dice, sí, Diego, ahora soy grande y puedo nadar. A partir de esas palabras, ese niño empezó a producir un montón de movimientos, empezó a compartir eso con los otros y empezó a, yo desde afuera, acompañándolo solamente con la palabra y con la mirada, empezamos a ver el goce, el disfrute de ese niño en el agua, que la verdad todavía, digamos, es como una emoción muy grande verlo hacer eso, porque era un niño que estaba quieto, que estaba agarrado a un flota, y ver esas posibilidades en él es, pero muy lindo, muy lindo. Y no solamente eso, el efecto, como dice, afuera del agua. Este niño se cambia solo ahora en el vestuario, va solo y se cambia. Cuando llega también se cambia solo, no permite que los padres entren al vestuario, él lo hace solo. Él ya es grande. Y eso ha cambiado su vida, la verdad, impresionantemente. Bueno, no me quiero extender mucho porque sé que también tenemos muy poco tiempo. Y bueno, y en algún momento voy a patentar lo del himno nacional porque, bueno, me parece importante, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Yo di la fuente, expliqué la fuente para toda la gente de Facebook que seguramente está codeándose viéndonos. Así que, bueno, es genial. Es muy interesante la articulación del neoboard de Palabragua, que abre un espacio y está claro la conquista, ¿no? Es decir, la conquista de ese espacio de los otros, o sea, es un ejemplo maravilloso de lo que venimos hablando. Así que bueno, esto es un poco el desarrollo que queríamos hacer, bastante escueto. Pienso que podemos seguir desarrollándolo y compartiendo lo que vamos haciendo con otros, pero también me parece importante ir ubicando el contexto de esta conferencia. Es una conferencia que está en un contexto muy particular. El título dice justamente abordaje terapéutico acuático en niños en pandemia. Entonces, la verdad que quiero en esto compartir algo que vamos aprendiendo en estar acá. Primero, la posibilidad de poder volver a trabajar en una pileta, en un natatorio, con sus cuestiones puntuales de protocolo, de cuidado nuestro con respecto a la actividad que estamos desarrollando. Eso nos permitió abrir posibilidades, es decir, que fue un borde que se abrió para nosotros, e ir pensando otras posibilidades que nos fuimos resolviendo con los papás. Por ejemplo, cosa que nunca hubiese pensado, viene Esther y me dice, pero ¿por qué no, ¿por qué no vamos a las casas que están más seguras, vos que estás, hay menos exposición y podemos seguir trabajando de la misma manera en hogares, con dinámicas distintas, con cuestiones distintas, pero con el horizonte hacia lo mismo, en relación al tipo de abordaje y lo que vamos buscando con cada uno, si bien cada uno tiene un recorrido único e irrepetible, pero me pareció interesante esto, lo empezamos a compartir con nuestra familia y la verdad que surgió una cosa primero de deseo de las familias y de los niños y de la necesidad en un sentido casi de poder hacer esta práctica que es acuática, que digamos tiene, uno lo vive el capital que implica el encuentro con el agua en los niños, que es como si dijeras, le cambia el semblante a cualquiera, así se empiezan a hacer así. Impresionante. Ahí me parece que está bueno compartirlo. Esto lo vamos a ir ajustando, así como, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando la actividad en el Club Argentino de Castelar, obviamente con el cuidado de cada uno, y los cuidados del club, y los cuidados de las piletas, etc. Estamos desarrollando ahí, pero también estamos desarrollando la actividad en piletas privadas, en piletas que pueden cada uno acceder, sea pelo pincho, según cada uno, acá va la publicidad, lo que cada uno puede ir aportando e ir avanzando con esto. Así que estamos muy contentos por eso
y queríamos compartirlo, queríamos compartir esta experiencia y seguir, bueno, apostando a lo que amamos, a lo que nos empuja. Así que, bueno, les agradecemos mucho. No sé si alguien quiere, Diego, Esther o Jimena, aportar algo más a la conferencia. Si no, vamos a las preguntas, si las hay, o los comentarios. Pueden abrir sus micrófonos y preguntar lo que deseen. O comentar. Muy bien, damos por cerrada la pileta de Zoom, así que bueno, por favor vayan para revisación médica, hacerse la revisación médica antes de salir a la pileta. Bueno, nada, pienso que nada más, así que alguien más, si se queda, puede decirlo ahora. Les agradecemos el hecho de haber participado, y bueno, hasta aquí entonces será. Esther, ¿quieres decir algo? No, agradecer a todos que hayan estado en este momento. Y bueno, y esta es una nueva propuesta, una propuesta diferente, en estos tiempos tan diferentes que bueno, nos dio un cachetazo de ida y vuelta, pero también nos hizo, bueno, crecer. Nosotros entonces desde este momento tenemos este dispositivo que es utilizar las instalaciones como venimos haciendo desde muchísimos años, que son las piletas, con un montón de protocolo y bien, pero también esta nueva opción que es que si los chicos tienen piletas en la casa, prepararlas y tenerlas para que nosotros podamos ir a dar la clase particularmente, que como Homero dice, es algo muy diferente, es entrar en su mundo, en su casa, en su intimidad. Y ahí también también es otro abordaje diferente al que vivimos en la pileta. Y eso también es enriquecedor, muy enriquecedor. Así que nada más, yo solamente de mi lado, nada. Gracias a mi equipo, vamos para adelante y gracias a todos los que están presentes. Buenísimo. Diego, ¿querés decir algo, Jimé? No, ya agradecer a la gente por tomarse el tiempo de estar acá, de escucharnos, de compartir esta charla, este encuentro. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Uno siempre agradece el tiempo del otro. Eso, Tal cual. Muchas gracias a todos por haberse conectado, sea por donde sea, y por habernos escuchado. Y bueno, obviamente que esperamos que los haya ayudado en algo, y bueno, a los que nos conocen, los seguiremos viendo. Bueno, damos entonces por cerrada la reunión, la conferencia. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima pileta. Maxi. Estoy, Homero. A ver, con Facebook sigue corriendo, lo cortamos ahí.